Buenas a todos, esperemos que se la estén pasando bien, estén tranquilos, a gusto, festejando, porque el momento que estoy grabando este video es Día de las Madres y aprovecho para felicitar a todas las mamás. Esperemos que cuando se vea este video un tiempo después nos vean allá en Alemania, en Nigeria, en el Congo belga, no sé. Y el tema de hoy es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un tema muy importante, o es un teorema muy importante que se aplica demasiado en ingeniería. Y para entenderlo hay que ver algunas cosas teóricas y algunas demostraciones. Entonces lo voy a dividir en dos partes. Esta va a ser el teorema de Pitágoras parte 1. Y dicen que las partes 2 no son buenas, pero esta va a ser mejor todavía. Entonces, primero vamos a leer lo que dice el teorema de Pitágoras. Dice lo siguiente: el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Y yo sé que al momento de leerla nos quedan bastante dudas y hay ciertos conceptos que no están muy claros, y por eso los puse en amarillo. El más sencillo tal vez es un triángulo rectángulo, pero después dice la hipotenusa, luego dice los catetos, y que el cuadrado, y que fulanito y sutanito. Bueno, vamos a empezar por ver estos conceptos y las características. Primero, bueno, aquí una nota, ¿no? El teorema de Pitágoras solo se aplica a triángulos rectángulos. Y ustedes me dirán, ¿pero qué es un triángulo rectángulo o cuál es el triángulo rectángulo? Y yo les diré, vamos a recordar. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, o sea que un ángulo mide 90 grados. Y el lado opuesto a este se le llama hipotenusa, y es el lado que tiene la mayor longitud. A los otros dos lados que forman el ángulo recto se les llama catetos. Entonces aquí les pongo una imagen donde tenemos algunos ejemplos de triángulos rectángulos. Generalmente, y ustedes saben, que un ángulo recto se representa como un cuadrito. En este está, ¿no? Este cuadrito nos representa que estos ángulos son de 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras solamente se va a aplicar en triángulos rectángulos, donde este ángulo de aquí, o que el triángulo, perdón, tenga un ángulo recto, por eso se llama rectángulo. Un ángulo recto, o de 90 grados. En este caso, este es el ángulo de 90 grados. Ahora dice que el lado opuesto, o el que está, por así decirlo, de frente a él, si nos damos cuenta, si seguimos el ángulo, vamos a tener aquí, este lado es la hipotenusa, y tiene una característica, que es más largo que el lado A, y es más largo que el lado B. Esa es su característica de la hipotenusa, y él se llama hipotenusa, ¿no? Este lado más largo, que es como vamos a decir la resbaladilla, si nosotros lo vemos ya a modo de juego. Y los lados que forman el ángulo recto, que son este que tenemos denominado con la letra A, y este que es el ángulo o lado B, se llaman catetos. Después vamos a ver cómo se dividen, porque hay ciertas características que hacen que uno se llame de una manera y otro se llame de otra, ¿no? Y aquí tenemos ciertos ejemplos, ¿no? Aquí están. Hipotenusa es el lado más largo, y aquí también, miren, este triángulo lo cambiamos de lado, pero tenemos el ángulo recto aquí, y el ángulo que está enfrente, perdón, el lado es la hipotenusa. Acá tenemos este que está volteado, pero de todas maneras la hipotenusa siempre va a estar de frente al ángulo recto. Y los lados que forman el ángulo son catetos. Ahí está. Normalmente la hipotenusa, si ustedes lo ven en cualquier libro o en internet, la hipotenusa se representa con la letra C, y los catetos con la letra A y B. Ahí no hay problema, ¿no? Pueden ponerle que este sea A y que este sea B, pero la hipotenusa generalmente se le llama con C. Hay otros libros, o también se puede encontrar, que la hipotenusa la representan con la letra A, por ejemplo aquí.
no importa, lo que importa es que al momento de hacer el cálculo tengamos bien definidos nosotros cuál es la hipotenusa. Le digo, lo más común es que la hipotenusa sea C, pero si vemos que tenemos un triángulo y de aquí dice B, pero nosotros sabemos que es la hipotenusa, bueno, ni modo, así está la nomenclatura o así le hizo el autor. Pero es lo importante, saber cuál es la hipotenusa geométricamente, ¿no? Ahora, vamos a hacer una demostración geométrica del teorema de Pitágoras. Ya ven que decía eso del cuadrado y que el área y todo de la longitud del cateto y que era igual la hipotenusa, algo complicado. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. La hipotenusa, que es el lado más largo y que si nos damos cuenta aquí está el ángulo de 90 y el que está enfrente pues la hipotenusa mide 5 centímetros. Un cateto mide 4 y el otro cateto mide 3 centímetros. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Si nosotros hacemos, acuérdense que decía el área del cuadrado. Si nosotros formamos cuadrados en los catetos, por ejemplo aquí, que sean de la misma, que todos sus lados tengan la misma medida que el lado del cateto, perdón, que el lado del ángulo que tenemos aquí, entonces vamos a formar lo siguiente. Aquí vamos a formar un triángulo de 4 por 4, perdón, un cuadrado. Y acá vamos a formar un cuadrado de 3 por 3. O sea que estas medidas del cuadrado deben de medir todas iguales, que en este caso es la medida del cateto. Y decía que si nosotros sumábamos los cuadritos o las áreas, nos debería de dar igual al área que se va a formar en el cuadrado de aquí arriba, de la hipotenusa. Ahí está. Si nos damos cuenta son 1, 2, 3, 4, 5 lo que mide la hipotenusa, 1, 2, 3, 4, 5 lo que mide el cuadrado, ¿no? 5 del lado todo el cuadrado. Si sumamos las áreas nos deben de dar iguales. Aquí es 4 por 4, 16. El área del cuadrado rojo, que es este de aquí, pues son 9 centímetros, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos, 9 centímetros cuadrados. En el área azul son 16 centímetros cuadrados. Y en el amarillo son 5 y 5, 5 por 5, 25. Quiere decir que tenemos 25 cuadraditos amarillos. Entonces el teorema de Pitágoras dice que si nosotros sumamos estas áreas de los cuadrados de los catetos, nos va a dar igual al cuadrado de la hipotenusa. Y si nos da, es lo que decía, ¿no? En este caso va a ser el cuadrado de la hipotenusa es el de color amarillo. Y el de los catetos es el cuadrado azul y el cuadrado rojo. Si lo sumamos, sabemos que el cuadrado amarillo mide 25 o tiene 25 cuadritos. El cuadrado azul tiene 16 cuadritos y el cuadrado rojo tiene 9. Si sumamos los cuadrados de los catetos, 16 más 9 nos da 25. Y es igual al área que se forma aquí en la hipotenusa. Entonces, geométricamente está comprobado. ¿Qué me refiero con geométricamente? Con figuras, con áreas, en espacios, ¿no? Formas y espacios. En este caso vemos que está comprobado que el cuadrado de los catetos, la suma, es igual al cuadrado de la hipotenusa o a esas áreas que se forman en los cuadrados. Y vamos a recordar un poquito algo que decía el teorema de Pitágoras. Decía que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del área de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Lo recordamos. Ya lo demostramos geométricamente, ahora lo vamos a demostrar, podemos decir algebraicamente o matemáticamente. Vamos a poner la expresión matemática del teorema de Pitágoras. Dice el cuadrado de la hipotenusa, o sea la hipotenusa al cuadrado, es igual, aquí está el igual, a la suma, aquí es la suma, de los cuadrados de los catetos, es decir, cada cateto elevado al cuadrado. Si nosotros lo representamos como habíamos puesto en el ejemplo en la primera diapositiva,
Miramos que la hipotenusa generalmente se representa con C y los catetos con A y B. Y eso nos quedaría que C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Pero si el autor o la página de internet o lo que ustedes estén viendo, si dice que la hipotenusa la van a representar con A, bueno, entonces nos quedaría A cuadrada es igual a B cuadrada más C cuadrada. Y ya para cerrar, entonces queda que la hipotenusa es igual, perdón, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras. En la parte 2 vamos, bueno, este es de donde se obtiene la demostración. En la parte 2 del teorema de Pitágoras vamos a realizar algunos ejemplos y sobre todo el cómo se puede obtener, si conocemos ciertos valores, cómo podemos obtener el valor de un cateto, cómo podemos obtener el valor de la hipotenusa o del otro cateto que nos falta, ¿no? Todo, recuerden, todo esto solamente se puede aplicar en triángulos rectángulos. Entonces hasta aquí llega el teorema de Pitágoras, Pythagoreans. Espero que haya quedado claro. Vean el video cuantas veces puedan hasta que lo entiendan y si no me preguntan. Y estamos en contacto. Cuídense y hashtag quédate en casa.